El 15 de febrero de 2018, en la desolación helada de la base antártica Esperanza, una voz se convirtió en un eco eterno, un último susurro humano antes de ser absorbido por un silencio de años. Fue la transmisión final de la doctora Elena Navarro, una glacióloga mexicana de 32 años, una mujer cuya pasión no era simplemente estudiar el hielo, sino dialogar con él. Creía que los glaciares eran la memoria más pura del planeta, una biblioteca de cristal que contenía la historia no escrita de nuestro mundo. Sus palabras, transmitidas a través de una radio de onda corta, viajaron miles de kilómetros sobre océanos y continentes, una flecha invisible de sonido que atravesó la tarde en la Ciudad de México para encontrar a su padre, el doctor Mateo Navarro. Había una calma extraña, casi mística en su tono, la serenidad de alguien que ha encontrado su lugar exacto en el universo, incluso si ese lugar era el más inhóspito y solitario de la Tierra. Llegué al punto de muestreo, dijo, su voz apenas una vibración contra el silencio expectante del continente blanco. El paisaje es sublime. Te llamo en una hora, papá. La promesa quedó suspendida en el éter, una partícula de esperanza que se desvanecería sin dejar rastro. La hora se convirtió en una eternidad. La llamada nunca llegó. El silencio que siguió a esa última palabra no fue una simple ausencia de sonido. Fue una presencia, una entidad pesada y opresiva que descendió primero sobre la base Esperanza y luego sobre una casa en Coyoacán. La hora se estiró hasta convertirse en un día, los días se disolvieron en semanas, y las semanas se acumularon hasta formar 8 años de un silencio tan profundo y blanco como la nieve que, según la versión oficial, se la tragó. Una tormenta brutal, un muro repentino de viento y hielo que los meteorólogos llamarían evento climático extremo, descendió sobre la península antártica, borrando sus huellas, su moto de nieve, su misma existencia del paisaje. Para el mundo, Elena Navarro se convirtió en una estadística trágica, una nota a pie de página en los anales de la exploración polar, su caso cerrado con el sello frío y burocrático de accidente inevitable. Su memoria fue archivada, su historia congelada, pero el hielo recuerda, y el tiempo a veces, en un acto de crueldad o de gracia, devuelve lo que roba. En marzo de 2026, a casi 200 kilómetros de donde Elena fue vista por última vez, en un sector de la Antártida considerado geológicamente inerte y monótono, algo increíble ocurrió. En la pantalla de una joven analista de la Agencia Espacial Mexicana, un algoritmo diseñado para cartografiar el subsuelo polar comenzó a parpadear. Era un punto rojo, una señal débil, intermitente, casi imperceptible en un océano de datos. Al principio fue descartada como una simple interferencia, un fantasma en la máquina, pero el pulso era persistente. Tenía un patrón matemático, una cadencia inconfundible que desafiaba cualquier explicación natural. Tras días de un trabajo obsesivo, la analista logró aislarlo y decodificarlo. Era un susurro electromagnético atrapado a casi 100 metros de profundidad bajo el hielo sólido, una llamada de auxilio desde una tumba helada, un SOS repetido en código Morse, una y otra vez. El descubrimiento destrozó 8 años de certezas, planteó preguntas que helaban la sangre más que el propio viento antártico. ¿Cómo es posible que una señal de socorro se active después de casi una década de silencio absoluto? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿quién o qué está pidiendo ayuda desde el interior del hielo? Para entender el eco, primero debemos escuchar la voz que el hielo silenció. Para descifrar el mensaje, debemos regresar al mundo que se perdió. Un mundo de calor, de color y de promesas, a un tiempo en que el silencio aún no se había vuelto eterno. Antes de continuar este viaje al pasado, dinos en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Queremos sentir la presencia de nuestra comunidad
Esa familia de almas curiosas esparcida por todo el mundo, unida por estas historias que se niegan a ser olvidadas. Nuestra historia no comienza en el blanco infinito de la Antártida, sino en el caos vibrante de la Ciudad de México. Es una tarde de septiembre de 2017. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez es un organismo vivo que respira con el murmullo de miles de despedidas. El aire es una mezcla de queroseno, café de olla y la tensión palpable de las emociones humanas. En medio de esa multitud, la familia Navarro intenta convertir una despedida en un simple hasta pronto. El doctor Mateo Navarro, un astrónomo de la UNAM, abraza a su hija, Elena. Mateo es un hombre acostumbrado a medir distancias en años luz, pero la separación de un año que lo alejará de su única hija se siente más vasta que la galaxia de Andrómeda. Elena sonríe, una sonrisa valiente que esconde el nerviosismo. En su mano sostiene el grueso abrigo de la expedición, una promesa de frío en el calor de la ciudad. Afuera, el sol de la tarde tiñe de naranja los edificios. Es un mundo de calor y color que contrasta violentamente con su destino. La base científica antártica Esperanza, un punto de humanidad en la inmensidad blanca. Es la calma antes de la tormenta, el último momento de un mundo a punto de romperse. Para comprender la magnitud de la pérdida, hay que comprender a quién se perdió. La doctora Elena Navarro no era solo una científica, era una mujer que sentía el mundo con una intensidad poética. Su obsesión por el hielo había nacido en la infancia, no en un laboratorio, sino en el patio de su casa en Coyoacán. Recordaba una mañana de invierno inusualmente fría en la ciudad, cuando una fina capa de escarcha había cubierto las hojas de los rosales de su madre. Mateo, su padre, la había llevado afuera y con una lupa le había mostrado los cristales hexagonales. «Cada uno es diferente como las estrellas», le dijo. «Son pequeños universos congelados». Esa frase se quedó grabada en su alma. Desde ese día para Elena, el hielo dejó de ser simplemente agua congelada. Se convirtió en un cosmos a pequeña escala, un archivo de belleza y tiempo. Esta visión poética de la ciencia la distinguía de sus colegas. Mientras ellos veían datos, ella veía narrativas. Crecida bajo la sombra benevolente pero imponente de su padre, una eminencia en el campo de la astrofísica, Elena sentía una necesidad visceral de forjar su propio legado. No por competencia, sino por completitud. Mateo le había enseñado a leer el cielo, y ella sentía que su destino era aprender a leer la Tierra en su forma más pura y antigua. La Antártida era su declaración de independencia intelectual, el lugar más extremo para encontrar una verdad fundamental. Su apartamento en la colonia Condesa era un reflejo de su mente dual. Las paredes estaban cubiertas de mapas topográficos de glaciares y cartas estelares. En sus estantes, libros de termodinámica y geoquímica convivían con antologías de poetas como Octavio Paz y Jorge Luis Borges. Creía que la ciencia y el arte eran dos lenguajes que intentaban describir el mismo misterio. Su ritual más íntimo ocurría en la azotea, con un termo de té de canela y los viejos binoculares de su padre. Observaba el cielo nocturno de la ciudad, buscando una conexión con el cielo prístino que la esperaba en el sur. Era su forma de reconciliar su amor por sus raíces con su necesidad de explorar los confines del mundo. Esa tarde, en el aeropuerto, su conversación final con Mateo no fue sobre los peligros, sino sobre las maravillas. «Mándame una foto del primer cristal de hielo que te recuerde a la Vía Láctea», le pidió él, su voz teñida de una melancolía que intentaba ocultar. «Te lo prometo», respondió ella, abrazándolo una última vez. «Y tú búscame una nueva nebulosa y ponle mi nombre». Era una broma, una promesa ligera para enmascarar el peso de la despedida. Era la última promesa que se harían.
Mientras Elena caminaba hacia la puerta de embarque, Mateo la observó hasta que su figura se perdió entre la multitud. Sintió un orgullo inmenso, pero también un escalofrío, un presagio paterno que su mente lógica se apresuró a descartar como simple ansiedad. No podía saber que la imagen de su hija dándose la vuelta para sonreírle, por última vez, se convertiría en la imagen que lo perseguiría en las noches de insomnio durante los siguientes 8 años. La vida en la base Esperanza era un ejercicio de disciplina y asombro. Los días estaban marcados por una rutina estricta: mantenimiento de equipos, análisis de datos, preparación de expediciones. Elena se adaptó rápidamente. Su entusiasmo y su profundo conocimiento se ganaron el respeto de la pequeña comunidad de científicos de diversas nacionalidades. Pero era en el exterior, en el campo, donde se sentía verdaderamente viva. Envuelta en capas de ropa térmica, con el rostro protegido del viento cortante, encontraba una belleza abrumadora en el paisaje monocromático. El silencio no era vacío, sino que estaba lleno de sonidos sutiles: el crujido del hielo bajo sus botas, el silbido del viento, el distante estruendo de un glaciar al parir un nuevo iceberg. Para ella, era la sinfonía de la tierra en su estado más puro. Pasaba horas recolectando muestras, cilindros de hielo que eran como rollos de una película antigua. En cada burbuja de aire atrapada había una muestra de la atmósfera de hace miles de años. En cada capa de sedimento, la firma de una erupción volcánica olvidada. Se sentía como una arqueóloga de un tiempo profundo, desenterrando secretos que ningún ser humano había conocido. Sus colegas admiraban su resistencia y su intuición. Parecía tener un sexto sentido para encontrar lugares de interés científico, para interpretar las formas del terreno de una manera que a otros se les escapaba. El 15 de febrero de 2018 amaneció con una claridad engañosa. El aire era tan nítido que las montañas lejanas parecían estar al alcance de la mano. Era, en la jerga de la base, un día perfecto para volar. Nadie previó la rapidez con la que el paraíso se convertiría en infierno. La expedición de Elena era considerada de bajo riesgo. 15 kilómetros. Un objetivo claro. Equipo de comunicación y emergencia de última generación. La rutina. Dentro de la base, el comandante, un hombre noruego llamado Lars, siguió su progreso en el mapa digital. Vio su punto detenerse en las coordenadas indicadas. Escuchó su transmisión, la calma en su voz. Luego, el silencio. Al principio, nadie se preocupó. Una hora podía convertirse fácilmente en 2 o 3 en el campo. Pero entonces, el primer informe meteorológico llegó desde la estación de monitoreo. Un sistema de baja presión, formándose a una velocidad sin precedentes, se dirigía directamente hacia ellos. Lo que en el pronóstico de la mañana era una ligera nevada, ahora tenía el potencial de convertirse en una tormenta de categoría huracán. Lars intentó contactar a Elena por radio. Esperanza a Navarro. ¿Me recibe? Responda. Por favor. Solo la estática respondió. Lo intentó de nuevo. Y de nuevo. La ansiedad comenzó a extenderse por la sala de comunicaciones como una mancha de tinta. Afuera, el cielo se oscurecía a un ritmo antinatural. El viento comenzó a aullar, primero como un gemido, luego como un rugido. En menos de 30 minutos, la visibilidad se redujo a 0. La tormenta había llegado. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla claustrofóbica. El viento golpeaba la estructura de la base con la fuerza de un tren de carga. El ruido era ensordecedor, implacable. Nadie podía salir. Estaban atrapados, impotentes. Lars y su equipo no durmieron. Se quedaron junto a la radio, llamando a Elena cada 15 minutos, una letanía desesperada en un vacío de estática. Cada llamada sin respuesta era un clavo más en el ataúd de la esperanza.
Se aferraban a la idea de que Elena, como experta en supervivencia, habría encontrado un refugio, una cueva de nieve, y que su transmisor de emergencia se activaría en cualquier momento. Pero el transmisor permaneció en silencio. El silencio del dispositivo era más aterrador que el rugido de la tormenta. Significaba que algo había ido catastróficamente mal. Cuando el viento finalmente amainó y la luz reveló un mundo transformado, irreconocible, la búsqueda comenzó. Fue una operación desesperada contra un paisaje que había sido borrado y reescrito, pero solo encontraron lo que la tormenta les había dejado: un silencio blanco e infinito. La página en blanco, donde la historia de Elena Navarro se detenía abruptamente. La noticia de la desaparición de Elena llegó a Mateo Navarro no a través de un canal oficial y compasivo, sino a través de una llamada telefónica fría y distorsionada por la estática, un fantasma de voz que viajó 13.000 kilómetros desde el fin del mundo hasta su estudio en Coyoacán. Eran las 4 de la madrugada. Mateo estaba despierto, como de costumbre, pero no estaba trabajando en sus mapas antárticos. En un raro momento de tregua con su obsesión, había decidido revisar los datos de un cúmulo estelar, un intento de reconectar con el hombre que solía ser. El teléfono sonó, estridente en el silencio de la casa. Al otro lado de la línea estaba Lars, el comandante de la base. Su voz habitualmente firme ahora era pesada, cargada de agotamiento y una culpa que se filtraba a través de la conexión satelital. Las palabras iniciales fueron un laberinto de jerga técnica, un escudo de profesionalismo para amortiguar el golpe. Doctor Navarro, le habla Lars Hansen desde la base Esperanza. Tuvimos un evento meteorológico adverso. Estamos en medio de un protocolo de búsqueda y rescate. Mateo sintió un frío que no tenía nada que ver con la Antártida. ¿Un protocolo de búsqueda? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Elena? La pausa que siguió fue de apenas un segundo, pero en ella cupo un universo de pavor. Perdimos contacto con la doctora Navarro durante la tormenta. Su expedición en solitario no regresó a la hora prevista. Mateo se aferró al escritorio para no caer. ¿Qué quiere decir con perdimos contacto? ¿Su transmisor de emergencia? Negativo, doctor. No hemos recibido ninguna señal del transmisor. Es anómalo. Las palabras de Lars eran cuidadosas, pero el mensaje subyacente era brutalmente claro. Elena había desaparecido en la nada, y la única pieza de tecnología diseñada para evitar precisamente eso había fallado, o había sido silenciada. Para Mateo, ese momento no fue el comienzo del dolor, fue el colapso de la realidad misma. El telescopio en la esquina de su estudio, el instrumento que le había revelado la belleza ordenada del cosmos, se convirtió de repente en un objeto extraño y sin sentido. Las leyes de la física, las certezas sobre las que había construido su vida y su intelecto, se disolvieron en el ácido de la incertidumbre. Solo quedó una pregunta, un agujero negro que comenzó a absorber toda la luz y el calor de su mundo. ¿Dónde estaba Elena? Los días que siguieron fueron un borrón de angustia y una impotencia enloquecedora. Las búsquedas oficiales, descritas en los comunicados de prensa como intensas y exhaustivas, eran para Mateo una tortura a cámara lenta que observaba desde la distancia. Exigió informes diarios y los recibió. Fríos correos electrónicos llenos de archivos adjuntos, mapas con cuadrículas de búsqueda superpuestas, análisis meteorológicos post-evento, informes de los equipos de tierra. Pasaba horas intentando descifrar ese lenguaje, extraño, sintiéndose un espectador indefenso en la operación más importante de su vida. Un día, la esperanza se encendió como una supernova. Un informe mencionaba una anomalía de radar detectada bajo una nueva capa de nieve, consistente con un objeto metálico del tamaño de una moto de nieve. Durante 24 horas,
Mateo no durmió, no comió. Se sentó frente a su pantalla, actualizando su bandeja de entrada cada minuto, esperando el mensaje que cambiaría todo. Llegó al amanecer. Actualización sobre la anomalía. Investigación en el terreno confirma que se trata de una formación de sastrugi con alto contenido de hierro. La búsqueda en el sector continúa. La esperanza se extinguió tan rápido como había nacido, dejándolo más vacío y agotado que antes. Después de 3 semanas de esfuerzos infructuosos, el invierno polar comenzó a mostrar sus garras. Las temperaturas cayeron en picado y una nueva serie de tormentas hizo que las operaciones de búsqueda fueran demasiado peligrosas. Mateo vio la rueda de prensa en una transmisión en vivo por Internet. Un portavoz del consorcio internacional, con un rostro impasible y un traje caro, se paró frente a un podio y anunció la suspensión indefinida de la búsqueda. Elogió la valentía y el espíritu científico de la doctora Navarro, la calificó de heroína de la exploración y expresó sus más profundas condolencias a la familia. Para Mateo, cada palabra era una palada de tierra sobre un ataúd invisible. El mundo estaba celebrando el funeral de su hija, mientras él ni siquiera sabía dónde estaba su cuerpo. El caso para ellos estaba cerrado. Para Mateo, la guerra acababa de comenzar. Su primer y más formidable enemigo fue la burocracia, una bestia glacial con 1000 tentáculos de indiferencia. Se encontró atrapado en un laberinto kafkiano, un purgatorio de correos electrónicos sin respuesta y llamadas telefónicas en espera. Su primera batalla fue con su propio gobierno. Consiguió el número de un funcionario de nivel medio en la Secretaría de Relaciones Exteriores, un tal licenciado Morales. La conversación fue un ejercicio de surrealismo. Mateo, con la voz quebrada por la emoción, pero con la lógica de un científico, explicó por qué la búsqueda no podía detenerse, por qué el silencio del transmisor era una pista en sí misma, por qué México debía presionar al consorcio. Al otro lado de la línea, la voz de Morales era suave, pulida, exasperantemente comprensiva. «Comprendo su dolor, doctor. Navarro, de verdad que sí, pero debe entender las complejidades jurisdiccionales del Tratado Antártico. La operación es liderada por el consorcio y debemos respetar sus protocolos y las conclusiones de sus expertos». Mateo insistió. «¿Y qué hay de mi hija? ¿Es solo un protocolo para ustedes?» La doctora Navarro era una ciudadana mexicana de la que estamos muy orgullosos, respondió Morales con una frase que sonaba preescrita. «Hemos emitido una nota diplomática expresando nuestra tristeza. Haremos todo lo que esté dentro de los canales apropiados». La llamada terminó con Mateo gritándole a un tono demarcado, el eco de su propia impotencia rebotando en las paredes de su estudio. Desesperado, consiguió una cita en la embajada de uno de los países líderes del consorcio antártico. El edificio era una fortaleza de mármol y cristal, un lugar diseñado para intimidar. Después de una larga espera en un silencioso salón, fue conducido a una oficina con vistas a la ciudad. Un diplomático de 1900, cabello plateado y sonrisa ensayada, lo recibió. Le ofreció un café que Mateo rechazó y lo escuchó con una paciencia que se sentía como una forma de condescendencia. Mateo expuso su caso de nuevo, esta vez con mapas y datos que había impreso. El diplomático asintió, miró los papeles sin realmente verlos, y luego juntó las manos sobre su escritorio. «Doctor, su dedicación es admirable, pero la Antártida es el lugar más hostil del planeta. La triste realidad es que a veces, simplemente, se cobra en vidas. Los expertos, los que estaban allí, han concluido que fue un accidente trágico e inevitable. Debemos confiar en su juicio». Mateo sintió una oleada de rabia fría. Confiar en su juicio es aceptar que mi hija desapareció sin dejar un solo rastro, sin que un equipo a prueba de fallos funcionara. No pido un milagro, pido respuestas.
Pido que no se rindan. El diplomático suspiró, su máscara de empatía resquebrajándose por un instante. Haremos llegar sus inquietudes al comité. Gracias por su tiempo, doctor Navarro. Fue despedido con una palmadita en el hombro. Salió de la embajada a la bulliciosa tarde de la Ciudad de México y se sintió más solo que si estuviera en el centro de la Antártida. Se dio cuenta de que para el mundo, su hija ya era historia. Si quería encontrarla, tendría que hacerlo solo. Así comenzó su verdadera transformación. El astrónomo que buscaba el orden en el cosmos se convirtió en un detective del caos. El cambio se materializó en las paredes de su estudio. Una noche, incapaz de soportar más la majestuosidad silenciosa de las galaxias, descolgó la fotografía de la nebulosa del Águila y, en su lugar, pegó un mapa topográfico de la península antártica. Fue la primera pieza de un rompecabezas doloroso. Poco a poco, las imágenes del espacio fueron reemplazadas por cartas de navegación, imágenes satelitales y tablas de datos oceanográficos. Las paredes de su estudio se convirtieron en un mural de su obsesión. Se sumergió en un autoaprendizaje febril. Pasaba 18 horas al día frente a la computadora, aprendiendo a usar software de análisis geoespacial que haría palidecer a muchos expertos. Se unió a foros en línea de exploradores polares, donde él, un científico de renombre, se convirtió en el anónimo user MN88, haciendo preguntas básicas sobre tipos de hielo y patrones de viento. Devoró libros sobre glaciología y técnicas de supervivencia, intentando meterse en la mente de su hija durante sus últimos momentos. Su salud se deterioró. Perdió peso, su cabello se volvió completamente blanco en menos de un año, y un temblor constante en sus manos, producto de la cafeína y la falta de sueño, se convirtió en su compañero permanente. Vendió una propiedad familiar en Cuernavaca, un lugar lleno de recuerdos de veranos felices con Elena, y utilizó el dinero para financiar pequeñas búsquedas privadas. Cada verano antártico contrataba a pilotos y guías de una base chilena, hombres rudos y pragmáticos que, por el precio adecuado, estaban dispuestos a volar sobre áreas que la búsqueda oficial había pasado por alto. Cada una de esas expediciones era una inyección de esperanza que inevitablemente terminaba en una sobredosis de decepción. Los informes siempre eran los mismos: visibilidad buena, sin avistamientos, nada que reportar. El ciclo de esperanza y desesperación era una forma de tortura autoinfligida. La pista más cruel, la que casi lo destruyó por completo, llegó casi 2 años después de la desaparición. Navegando por Internet a altas horas de la noche, una alerta de palabras clave que había configurado: Antártida, expedición, desaparecido, lo llevó a un blog de montañismo. Un explorador noruego había publicado una serie de fotografías de su tiempo en una base argentina. En el fondo de una de las imágenes, colgado para secar en un tendedero improvisado, se veía un anorak rojo de un color y estilo muy similares al que Elena llevaba en sus últimas fotos. El corazón de Mateo se detuvo. La foto era borrosa, tomada a distancia, pero para un padre desesperado era una prueba irrefutable. Durante las siguientes semanas, esa imagen se convirtió en el centro de su universo. La imprimió, la analizó con lupas, pasó horas en foros de equipo de montaña tratando de identificar la marca. Una posibilidad salvaje y hermosa floreció en su mente. ¿Y si Elena hubiera sobrevivido? Si, desorientada, hubiera caminado durante semanas hasta encontrar refugio en otra base, quizás sufriendo de amnesia. Era una fantasía, pero era más soportable que el vacío. Rastreó al autor del blog y le envió un correo electrónico cuidadosamente redactado, intentando sonar como un investigador y no como un padre al borde de la locura. La espera de una respuesta fue un suplicio.
No durmió durante 3 días, revisando su bandeja de entrada cada 2 minutos. Finalmente, la respuesta llegó. El bloguero fue amable y compasivo. Recordaba la chaqueta. Pertenecía a una colega suya, una geóloga. Se disculpó por haberle dado falsas esperanzas. Y con la intención de ser útil, adjuntó otra foto de su expedición, una toma mucho más clara donde la geóloga noruega posaba sonriente, vistiendo el anorak rojo. No era Elena. La visión de esa mujer sonriente, viva, vistiendo la chaqueta que no era de su hija, rompió algo dentro de Mateo. No lloró. Simplemente se quedó mirando la pantalla mientras el mundo a su alrededor se disolvía en un zumbido sin sentido. Esa noche, por primera vez, no encendió sus computadoras. Se sentó en la oscuridad de su estudio, rodeado por los fantasmas de sus mapas y sus teorías fallidas. El silencio de la casa ya no era solo ausencia de sonido, era el sonido de la derrota. El mundo había decidido que Elena era un recuerdo, y esa noche Mateo sintió por primera vez que el mundo podría tener razón. Su lucha no era solo contra el silencio del hielo, sino contra la abrumadora certeza del olvido. Y en esa lucha estaba perdiendo. Los años que siguieron a la falsa pista del anorak rojo fueron diferentes. El dolor agudo, el que se alimenta de la adrenalina de la esperanza, se había desvanecido, dejando en su lugar un malestar crónico, un dolor sordo que se convirtió en el ruido de fondo de su existencia. El tiempo perdió su forma lineal y se convirtió en un ciclo de estaciones grises. El tercer, cuarto y quinto año, desde la desaparición de Elena, se fundieron en un largo y monótono invierno del alma. Mateo Navarro ya no era un detective febril. Se había convertido en el guardián de un faro apagado, realizando los movimientos de su vigilia por pura inercia, por el terror a lo que sucedería si se detenía. Su día comenzaba antes del amanecer. Se despertaba en el catre de su estudio no por el sonido de una alarma, sino por el peso del silencio. El primer pensamiento de cada mañana era una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estás? Se levantaba y la primera tarea era poner café, un ritual que realizaba con la precisión de un químico, como si controlar esa pequeña variable pudiera imponer algún orden en el caos de su vida. Con la taza humeante en la mano, se sentaba frente a su trinidad de monitores. El mundo exterior no existía. Las noticias, la política, los correos de sus antiguos colegas, todo era ruido que había aprendido a ignorar. Su universo era un mosaico de imágenes satelitales, tablas de datos y foros de Internet sobre exploración polar. Ya no buscaba una pista espectacular. Su búsqueda se había vuelto microscópica. Trazaba los movimientos de los glaciares, calculando cómo el paisaje podría haber cambiado desde 2018. Comparaba fotos de diferentes años, buscando depresiones en la nieve que pudieran indicar una grieta oculta que se había abierto y cerrado. Se convirtió en un monje de una orden solitaria, cuyo texto sagrado eran los datos y cuya oración era el clic del ratón. Comía sin darse cuenta, almuerzos y cenas de comida enlatada consumidas sobre el teclado, su única compañía el zumbido de las unidades de disco. A veces, en la quietud de la madrugada, se sorprendía hablando en voz alta, respondiendo a una pregunta que Elena le había hecho años atrás, o simplemente susurrando su nombre al vacío, como para asegurarse de que el sonido de éste aún existía. La casa, antes un reflejo de su mente ordenada y curiosa, se había convertido en el espejo de su psique fracturada. El jardín se había vuelto salvaje, una selva en miniatura donde la naturaleza reclamaba lo que era suyo. El correo se amontonaba en la entrada, una pila de facturas y cartas sin abrir. Una vez, una vecina preocupada tocó a su puerta durante varios minutos.
Mateo la observó a través de la mirilla, inmóvil, hasta que ella se dio por vencida y se fue. No era por hostilidad. Era porque la energía necesaria para una simple interacción social era un lujo que ya no podía permitirse. Todo su ser estaba concentrado en un único punto helado del planeta. Una noche, mientras un programa procesaba un nuevo conjunto de imágenes satelitales, el agotamiento lo venció. Su cabeza cayó sobre sus brazos en el escritorio y su mente, liberada de la tiranía de la vigilia, lo transportó lejos de allí. Se encontró de nuevo en la fría y limpia oscuridad del observatorio de San Pedro Mártir. Elena tenía 16 años y era la primera vez que la llevaba a una noche de observación profesional. Recordaba el olor a pino y a ozono en el aire, el majestuoso silencio de la montaña, roto solo por el suave zumbido del domo del telescopio al girar. Le había mostrado los anillos de Vicente Saturno, los brazos espirales de la galaxia del remolino y finalmente el plato fuerte de la noche, la gran nebulosa de Orión, una guardería estelar de una belleza sobrecogedora. Mientras él le explicaba la física de la formación estelar, el colapso del gas y el polvo, ella no dijo nada, simplemente observó a través del ocular durante un tiempo que pareció una eternidad. Mateo se preocupó un poco, pensando que quizás la estaba aburriendo con demasiada técnica. Cuando ella finalmente se apartó del telescopio, sus ojos brillaban con una luz que no era solo el reflejo de las estrellas. «Papá», dijo en voz baja, casi reverencial, «toda esa luz y ese calor nacen del frío y la oscuridad, ¿verdad? De nubes de gas a temperaturas cercanas al cero absoluto». Mateo asintió, impresionado por su intuición. «Pero entonces», continuó ella, su mente trabajando visiblemente, «los cometas que se forman en el frío más profundo, allá lejos, no son como semillas. No guardan una memoria química del nacimiento de todo esto antes de que se encendiera la primera estrella. Son como pequeñas muestras de hielo cósmico, ¿no es así?» La pregunta lo dejó sin aliento. No era la pregunta de una adolescente impresionada por las luces bonitas. Era la pregunta de una verdadera científica, una que buscaba la conexión fundamental entre el frío y la vida, entre el hielo y el origen. Vio en ese instante no solo a su hija, sino el contorno de la mujer en la que se convertiría, una exploradora de los secretos más fríos del universo. Con un nudo de orgullo en la garganta, le había puesto una mano en el hombro. «Esa, mi pequeña exploradora», le había dicho, «es una pregunta tan brillante que podría definir toda una vida de investigación». Se despertó con el sonido de su propio sollozo. Las lágrimas mojaban los papeles sobre su escritorio. El recuerdo, en lugar de ser un consuelo, era una forma exquisita de tortura. La promesa de esa vida de investigación yacía enterrada bajo kilómetros de hielo, y él estaba aquí, un viejo tonto llorando sobre fotografías de satélite. Fue en ese momento, en el 6º aniversario de su desaparición, cuando sonó el timbre. No una, sino varias veces, con una insistencia que no podía ser ignorada. Era Javier. La aparición de su amigo en la puerta fue un choque de realidades. Javier, con su ropa pulcra y su aspecto saludable, parecía pertenecer a una especie diferente. La mirada de horror en el rostro de Javier al ver el estado de la casa y de su ocupante fue algo que Mateo registró con una distancia clínica. Lo dejó pasar, no por hospitalidad, sino porque resistirse requería demasiada energía. Javier entró en el estudio y se detuvo en seco, contemplando el caos organizado de las paredes, el santuario de la obsesión de Mateo. «Dios mío, Mateo», susurró Javier, «¿qué te has hecho?» Mateo, ignorando la pregunta, sintió una extraña necesidad de justificar su existencia. «No es lo que parece», dijo su voz ronca. «Esto no es locura, es trabajo. He encontrado patrones, mira». Y comenzó el tour.
Con una lucidez febril que resultaba profundamente perturbadora, guió a Javier a través de su investigación de 6 años. Le mostró los modelos de flujo glacial que sugerían que cualquier objeto en la superficie se habría movido decenas de kilómetros hacia el oeste. Le mostró análisis de sombras en imágenes de alta resolución que, según él, indicaban la presencia de estructuras de hielo inusuales. Y luego llegó al corazón de su evangelio, la teoría del transmisor. Todos aceptaron que falló, dijo Mateo, sus ojos ardiendo con una convicción casi religiosa. Pero falló no es una respuesta científica, es una pereza intelectual. Yo he analizado los esquemas. El dispositivo tiene múltiples redundancias. Para que guarde silencio total, no basta con un impacto, no basta con el frío. Se necesitaría un evento de pulso electromagnético localizado o la destrucción física deliberada del circuito principal. ¿Entiendes, Javier? Su silencio no es una ausencia de señal. Es una señal en sí misma, una señal de que lo que ocurrió allí no fue un simple accidente. Javier lo escuchó pacientemente, su corazón hundiéndose con cada palabra. Veía la brillante mente analítica de su amigo, una mente que él siempre había admirado, ahora aplicada a construir una elaborada catedral de lógica sobre los cimientos de la negación. Cuando Mateo terminó, Javier no intentó rebatir sus datos. Sabía que sería inútil. En su lugar, apeló al hombre, no al científico. Mateo, te he escuchado, dijo suavemente, y veo el increíble trabajo que has hecho. Tu rigor es impecable. Pero mírame, soy yo, Javier. Recordamos cuando llevábamos a nuestras hijas al parque, ¿verdad? Recuerdo a Elena corriendo, con esa risa que llenaba todo el espacio. Esa es la mujer que perdimos. Tus colegas preguntan por ti. La universidad quiere ofrecerte un puesto emérito. Tus estudiantes te echan de menos. El mundo no te ha olvidado, pero tú has olvidado cómo vivir en él. Mateo se apartó, su rostro una máscara de dolor. El mundo recuerda una fotografía, Javier. Una anécdota triste en una cena. Yo estoy tratando de honrar a la científica que era, siguiendo la única pista que dejó, la única pregunta real. Todo lo demás, todo lo que tú llamas vivir, se siente como una traición. ¿Una traición a quién, Mateo? ¿A ella? La voz de Javier se elevó, cargada de frustración y afecto. ¿Crees que Elena, que amaba la ciencia porque celebra la vida y la curiosidad, querría que te enterraras vivo aquí? ¿Que te convirtieras en un fantasma obsesionado con su fantasma? Esto no es honrarla, es unirte a ella en su tumba. La palabra tumba quedó suspendida en el aire, pesada e irrevocable. Mateo se giró, sus ojos ahora fríos como el hielo que estudiaba. ¿Quieres que celebre un funeral?, dijo con una calma aterradora. Un funeral para una mujer cuyo destino es un signo de interrogación. ¿Quieres que ponga una lápida sobre una pregunta sin respuesta? No puedo hacer eso, Javier, y si no puedes entenderlo, entonces no hay nada más que decir. Javier se dio cuenta de que había perdido. Había chocado contra un muro de dolor tan sólido y antiguo como un glaciar. Salió de la casa esa tarde con la sensación de haber fracasado, de haber dejado a su amigo atrás, en un continente desolado del que quizás nunca regresaría. Cuando la puerta se cerró, Mateo sintió una extraña calma. El último vínculo con el mundo que lo juzgaba, que le pedía que abandonara, se había roto. Ahora era libre, libre para dedicarse por completo a su vigilia sin interrupciones, sin la necesidad de explicar lo inexplicable. Estaba más solo que nunca, y en esa soledad encontró una especie de paz desoladora. Y fue en ese silencio autoimpuesto, en el 8º año de su exilio del mundo, cuando a miles de kilómetros el universo decidió que ya había sido suficiente. La respuesta no vendría de sus mapas, sino de una joven que, en cierto modo, era una de sus herederas intelectuales. Sofía Ríos no era solo una analista de datos.
Era una creyente en el poder de la ciencia para revelar la verdad. La conferencia del doctor Navarro, a la que había asistido como una estudiante de preparatoria, la había marcado profundamente. Él no había hablado de fórmulas ni de ecuaciones complejas. Había hablado de la ciencia como un acto de escuchar los susurros del universo. Esa frase se convirtió en su mantra, y la señal anómala de la Antártida era el susurro más intrigante que jamás había encontrado. La orden de su jefe, el director Vargas, de abandonar el proyecto fue un golpe. Vargas no era un mal hombre. Era un burócrata atrapado entre la pasión de sus científicos y las demandas pragmáticas de sus superiores. En una reunión tensa en su oficina le había mostrado las hojas de cálculo. Sofía, mira esto. El ministerio nos ha recortado el presupuesto para el procesamiento de datos. Quieren resultados tangibles, mapas de recursos que puedan justificar nuestra existencia. No puedo autorizar cientos de horas de supercomputación para perseguir lo que es, con un 99.9% de probabilidad, una interferencia de un satélite espía ruso o chino. Lo siento, pero el proyecto queda archivado. Sofía salió de esa reunión sintiendo una frustración que casi la hizo llorar. Pero mientras caminaba por los pasillos de la agencia, la frustración se transformó en una determinación fría. Si el universo le susurraba, ella no le iba a dar la espalda solo porque un ministerio quería encontrar litio. Esa noche, y muchas noches después, se convirtió en una hacker ética en su propio sistema. Usaba los tiempos muertos de los servidores, los ciclos de procesamiento entre grandes proyectos, para ejecutar sus análisis. Era un trabajo lento y fragmentado. Se sentía como si intentara montar un rompecabezas de 1.000.000 de piezas en una habitación a oscuras. Hubo una noche en particular, después de semanas de resultados frustrantes, en la que estuvo a punto de rendirse. Estaba agotada, viviendo a base de café y la adrenalina de no ser descubierta. El ruido de fondo era demasiado denso, la señal demasiado débil. Se recostó en su silla, mirando el flujo de datos sin sentido, y pensó: Vargas tenía razón. Estoy persiguiendo un fantasma. Como un último acto de desesperación, recordó un filtro de deconvolución que había aprendido en la universidad. Uno diseñado para limpiar el ruido de las señales de radio de los púlsares. Era una aplicación poco ortodoxa, pero no tenía nada que perder. Lo programó, lo ejecutó y, mientras la computadora trabajaba, se quedó dormida sobre su escritorio. La despertó el pitido de la computadora que indicaba el fin del proceso. Se incorporó, con la marca del teclado en la mejilla, y miró la pantalla. Y entonces el mundo se detuvo. El ruido había desaparecido. La pantalla mostraba una línea de tiempo limpia, pura, y sobre esa línea una secuencia de picos se repetía con una regularidad perfecta. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS. No era una interpretación, no era una posibilidad. Era un hecho matemático. Se quedó mirando, sin respirar, mientras su mente se aceleraba, conectando los puntos. La ubicación, la fecha de la desaparición de la doctora Navarro, un caso que había estudiado en la universidad como un ejemplo de los peligros de la exploración polar. La profundidad. Se dio cuenta, con un terror helado que le erizó la piel, de lo que había encontrado. No era un dato, era un grito. Un grito que llevaba 8 años resonando en una tumba de hielo. Esta vez su informe fue una bomba. Circunvaló a su jefe y lo envió directamente al director técnico, con una nota que decía: verificación urgente requerida. El escepticismo inicial se transformó en una febril actividad cuando los ingenieros más veteranos de la agencia replicaron sus resultados. El rumor se extendió por los pasillos. La analista novata había encontrado algo imposible. La noticia llegó finalmente al director general, el antiguo colega de Mateo.
La llamada telefónica encontró a Mateo en su momento más bajo, dormitando sobre su escritorio en la quietud de la tarde. El timbre lo sobresaltó. Una intrusión violenta en su mausoleo. Contestó con un gruñido. La voz al otro lado era cautelosa, llena de una gravedad que captó su atención. Mateo, soy yo, Ricardo, de la agencia. Lamento molestarte, pero hemos encontrado algo que debes ver. Mateo sintió una oleada de irritación. ¿Otra teoría? ¿Otro avistamiento? ¿Borroso? No tengo tiempo para eso, Ricardo. No, Mateo, dijo Ricardo, su voz firme. No es una teoría, son datos. Hemos detectado una señal de socorro en código Morse y proviene de las coordenadas que te voy a enviar. Mateo se quedó en silencio, su cerebro intentando procesar las palabras. Una broma, un engaño cruel. Entonces, la notificación de un nuevo correo electrónico apareció en su pantalla. Con manos que temblaban violentamente, abrió el archivo encriptado. Y allí estaba, el 516. Informe de Sofía, los análisis, el patrón del SOS, claro como el día, las coordenadas, la profundidad. Cada dato era un clavo que demolía el muro de su desesperación. Cada número era una nota en una sinfonía de esperanza imposible. No había llorado cuando Javier se fue. No había llorado en años. Pero ahora las lágrimas corrían por su rostro, cayendo sobre el teclado. Eran lágrimas calientes, llenas de 8 años de dolor, de rabia y de una gratitud abrumadora hacia una extraña cuyo nombre acababa de aprender. Se levantó de su silla, no como un anciano frágil, sino como un hombre renacido. Cruzó la habitación, sus pasos firmes por primera vez en una década, y abrió de par en par las cortinas. La luz del sol de la tarde irrumpió en el estudio, iluminando el polvo, los mapas, el desorden. Pero ya no era un escenario de derrota, era un cuarto de guerra. Se miró en el reflejo del cristal de la ventana. Vio a un hombre viejo, sí, pero el vacío en sus ojos había sido reemplazado por un fuego. El eco del hielo le había dado una respuesta, y ahora él iba a desenterrar la pregunta original. Su vigilia había terminado. La verdadera búsqueda estaba a punto de comenzar. La expedición para investigar el origen del SOS fue bautizada por la prensa como Operación Eco, un nombre que capturaba la esencia fantasmagórica de su misión. Para Mateo Navarro era simplemente la respuesta. Su estudio en Coyoacán, antes una cripta de dolor, se había transformado en un vibrante centro de mando secundario. La luz del sol, que durante años había mantenido a raya, ahora inundaba la habitación, iluminando los mapas y las pantallas que ya no eran monumentos a la pérdida, sino herramientas para la recuperación de la verdad. Dormía apenas, pero su agotamiento no era el de la desesperación, sino el de un propósito febril. Estaba en una conexión de vídeo y datos constante con el equipo en la Antártida. Un rostro barbudo y lleno de una intensidad renovada en una de las pantallas de la tienda de 1900. Operaciones del campamento. La líder de la expedición en el terreno era la doctora Anya Sharma, una glacióloga indo-británica de renombre. Una mujer pragmática y dura, con un profundo respeto por la brutalidad del continente. Al principio, había visto la misión con escepticismo profesional, pero las conversaciones nocturnas con Mateo la habían transformado en una creyente. Veía en él no a un padre en duelo, sino a un colega científico con una hipótesis que, por imposible que pareciera, estaba respaldada por una anomalía de datos irrefutable. Su equipo, una mezcla internacional de ingenieros de perforación, geofísicos y especialistas en logística polar, sentía el peso de la misión. No estaban simplemente perforando hielo, estaban excavando en el corazón de una tragedia humana, y la presencia virtual de Mateo, observando cada uno de sus movimientos, les recordaba constantemente lo que estaba en juego.
El proceso de perforación fue una sinfonía brutal de potencia y precisión. La torre de perforación, un insecto de metal amarillo contra la blancura infinita, rugía día y noche, su sonido el único punto de referencia en un paisaje sin horizontes. El taladro térmico, una maravilla de la ingeniería, derretía el hielo metro a metro, mientras un sistema de extracción subía los núcleos de hielo a la superficie. Eran cilindros perfectos de tiempo congelado. Anya y su equipo los examinaban, leyendo las capas como las páginas de un libro. Veían las cenizas de erupciones volcánicas de hace siglos, las burbujas de aire que contenían la atmósfera de un mundo preindustrial. Y con cada metro que descendían, se acercaban más al año 2018. Mateo, desde su estudio, analizaba los datos de la densidad del hielo que le enviaban en tiempo real. Basándose en sus años de estudio de los modelos de flujo glacial, aconsejaba al equipo: la presión a esa profundidad podría haber desplazado los restos unos metros al este, les decía, su voz resonando en la tienda de campaña a través de los altavoces. Compensen la trayectoria de la perforación 2 grados. El equipo seguía sus consejos. Sentían que estaban siendo guiados por el fantasma de la propia Elena, canalizado a través de la obsesión de su padre. Los días se convirtieron en una rutina tensa. El frío era un enemigo constante, mordiendo cualquier piel expuesta y haciendo que el metal fuera doloroso al tacto. La comida era funcional, la conversación mínima. Toda la energía del campamento estaba enfocada en el agujero que se hundía lentamente en el glaciar. A los 80 metros, la tensión se hizo casi insoportable. A los 90, el silencio en la tienda de operaciones era absoluto. Todos los ojos fijos en los monitores que mostraban la telemetría del taladro. 95, 96, 97. Y entonces, a los 98 metros y medio, ocurrió. El sonido del taladro cambió. El zumbido constante de la fusión del hielo fue reemplazado por un chirrido agudo y metálico, un grito de metal contra metal que hizo que todos en la tienda se sobresaltaran. El operador del taladro cortó la energía de inmediato. «Lo hemos tocado», dijo con una voz que era una mezcla de triunfo y temor. «Hemos llegado al objetivo». El silencio que siguió fue más pesado que el rugido de la maquinaria. La primera fase había terminado. Ahora comenzaba la delicada arqueología. Bajaron la cámara de fibra óptica por el agujero. En la pantalla, las imágenes granuladas mostraron el metal retorcido de la moto de nieve, aplastada y deformada como un juguete en un puño gigante. Vieron la caja rota del transmisor, la fuente del eco que los había traído hasta allí. Por un momento, una ola de decepción recorrió el campamento. La señal era solo una máquina rota. Pero entonces, la cámara maniobrada por Anya barrió el área circundante. Y allí estaba, un bulto de color antinatural contra el blanco azulado del hielo, la mochila. La operación de recuperación duró 2 días. Tuvieron que ensanchar el agujero, un proceso arriesgado que amenazaba con desestabilizar el hielo circundante. Usaron un brazo robótico con una pinza de precisión, guiado por la cámara, para enganchar una de las correas de la mochila. Mateo observó cada segundo de la operación, sin moverse de su silla, conteniendo la respiración durante horas. Vio en su pantalla cómo la mochila comenzaba su lento ascenso a través de 100 metros de historia helada. Cuando finalmente emergió a la superficie, un bloque congelado y cubierto de escarcha, el equipo en el hielo guardó un momento de silencio reverencial. Era un artefacto de un mundo perdido, un mensaje de una civilización de una sola persona. La trajeron a la tienda climatizada. El proceso de descongelación fue agonizantemente lento, realizado con secadores de aire caliente a baja potencia para no dañar el contenido. Capa por capa, el hielo se derritió, revelando la tela de nylon, sorprendentemente bien conservada.
Anya, con guantes quirúrgicos, abrió la cremallera principal, que se quejó en protesta. Dentro, los objetos estaban congelados en un bloque sólido. Con una paciencia infinita, fueron separando los elementos. Un termo abollado, barras de energía duras como piedras, un par de guantes de repuesto, un cuaderno de campo cuyas páginas eran una masa sólida de papel helado. Y luego, en el compartimento principal, lo vieron. Una funda impermeable de color gris. Estaba rígida por el hielo, pero parecía sellada. Con un cuidado extremo, Anya la abrió, y dentro, seco, prístino, como si hubiera sido guardado ayer, estaba la tableta de campo de Elena. La conexión con Mateo había permanecido en silencio durante todo el proceso. Ahora, Anya tomó la tableta y la sostuvo frente a la cámara. «La tenemos, Mateo», dijo en voz baja. «La tenemos». Al otro lado del mundo, Mateo Navarro cerró los ojos y por primera vez permitió que una única lágrima, una lágrima de terror y gratitud, rodara por su mejilla. La tableta fue encendida en la propia base, conectada a una fuente de energía estabilizada. El sistema operativo, después de 8 años de hibernación forzada, se reinició. Los archivos estaban allí, protegidos por contraseña, una contraseña que solo un padre sabría. Anya le preguntó a Mateo. «Prueba con Cygnus X1», dijo él, sin dudar, el nombre del primer agujero negro descubierto, el tema de su primera conversación verdaderamente científica. La contraseña fue aceptada. La pantalla se desbloqueó. El contenido del diario de campo de Elena fue transcrito y enviado a Mateo en un archivo encriptado. Se encerró en su estudio, le pidió a Anya que leyera las entradas con él, en voz alta, a través de la conexión de vídeo, como si necesitara un testigo para la verdad que estaba a punto de enfrentar. Y así, la voz de Anya se convirtió en el vehículo para la voz perdida de Elena. Las primeras entradas eran un testamento a la alegría del descubrimiento. Elena describía, con un lenguaje que era una mezcla de precisión científica y asombro poético, cómo había encontrado la entrada a las cuevas subglaciales. Entrada del diario, 10 de febrero de 2018. Lo encontré. Los datos no mentían. Detrás de una pared de hielo que parecía sólida, una fractura casi invisible conduce a un mundo interior. La temperatura aquí dentro es sorprendentemente estable, justo por debajo de cero. Las formaciones de hielo son indescriptibles. No son como las de las cuevas terrestres. Son agujas de cristal, cortinas translúcidas, candelabros que parecen crecer del techo, todo con un brillo azulado interno. Es como caminar dentro de una geoda gigante. El silencio es absoluto, solo roto por el sonido de mi propia respiración y algo más, un murmullo, agua corriendo. Entrada del diario, 12 de febrero de 2018. He seguido el sonido del agua. El sistema de cuevas es mucho más grande de lo que imaginaba. Es un laberinto. Hoy, después de horas de exploración, llegué al origen del sonido. Papá, si pudieras ver esto, es un lago de agua líquida del tamaño del lago de Chapultepec, tal vez más grande, encerrado a kilómetros bajo la capa de hielo. El agua es increíblemente clara. La única luz proviene de parches de lo que parecen ser colonias de microbios bioluminiscentes en el fondo, que pulsan con una suave luz verde y azul. Es un cielo estrellado bajo la tierra. Mis sensores indican una actividad química anómala, rica en azufre y metano, proveniente de respiraderos geotérmicos. Esto es, un ecosistema completo, una biosfera, que no ha visto la luz del sol en eones. Vida sin sol. Es la prueba. No estamos solos, no en el universo, y quizás tampoco en nuestro propio sistema solar. Europa, Encélado. Todo es posible. Mateo escuchaba, fascinado, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Eran las lágrimas de un padre orgulloso, escuchando a su hija describir el momento de su mayor triunfo. Pero entonces,
El tono del diario comenzó a cambiar. Entrada del diario. 14 de febrero de 2018. Me encontré con Alistair Finch cerca de Milton, mi zona de estudio. Dijo que estaba siguiendo una línea sísmica. No le creí. Había una avidez en sus ojos cuando le mencioné vagamente que había encontrado anomalías geotérmicas interesantes. Intentó restarle importancia, se burló de mi intuición, pero hizo demasiadas preguntas sobre mis rutas, mis equipos. Me sentí incómoda. Hay una diferencia entre la competencia científica y algo más oscuro, una ambición que no tiene escrúpulos. He decidido hacer una última expedición mañana para recolectar las muestras finales y luego transmitir mis hallazgos completos. Siento una extraña urgencia por asegurar este descubrimiento. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Anya hizo una pausa, y él le hizo un gesto para que continuara. La última entrada no estaba en un archivo de texto mecanografiado. Era una serie de notas de voz. Anya le dio al play, y la tienda de campaña en la Antártida y el estudio en Coyoacán se llenaron con los últimos sonidos de la vida de Elena Navarro. La grabación comenzó sin preámbulos, sumergiendo al oyente en un caos sonoro. El primer sonido era el del viento, un aullido desolador y casi sólido, y por debajo de él, la respiración agitada y dolorosa de Elena. Su voz, cuando finalmente emergió, luchaba por imponerse a la tormenta. Él me siguió. Finch sabía a dónde iba. La tormenta se acercaba. Lo usó como tapadera. Dijo que quería ver las pruebas por sí mismo. Fuimos hasta la grieta donde estaba tomando muestras. Mientras yo estaba abajo, él saboteó la moto. Los frenos, lo vi. Discutimos en la superficie. Dijo que este descubrimiento era demasiado grande para una científica de un país del tercer mundo. Dijo que le pertenecía a él, a la historia. Intenté coger la radio, pedir ayuda, y me empujó. En este punto, la narración de Elena en la grabación se interrumpió por una serie de sonidos que helaron la sangre de quienes escuchaban. Un grito ahogado, no de miedo, sino de sorpresa y dolor, seguido inmediatamente por un golpe sordo y el terrible crujido de hielo fracturándose. Hubo un breve silencio, y luego la grabación continuó, ahora en una quietud aterradora, el rugido del viento mucho más distante. Cuando la voz de Elena volvió, había cambiado, se había convertido en un susurro, una voz debilitada por el agotamiento físico y el dolor. Pero por debajo de esa fragilidad, había un núcleo de determinación feroz, la calma de alguien que ha aceptado su destino, pero se niega a ser borrada. La grieta es profunda. La pierna creo que está rota. No puedo escalar, está oscuro, frío. Él se llevó mis muestras principales, mi GPS con las coordenadas de la entrada. Lo oí alejarse en su moto. Me dejó aquí para morir. Sabe que la tormenta borrará todo. Mi moto probablemente la empujó a otra grieta para que pareciera un accidente. El SOS automático debe haber fallado, o lo desactivó. Su voz se debilitó aún más, convirtiéndose en un hilo apenas audible, pero cada palabra estaba imbuida de una claridad y un propósito inquebrantables. Batería al 2%. No voy a morir de miedo, voy a morir de frío, pero mi verdad no. Este descubrimiento es real. Es un mundo nuevo, un testamento a la tenacidad de la vida. Que no se lo quede él, que no le ponga su nombre, que el mundo sepa lo que hay aquí abajo y lo que él hizo. Papá, lo siento. Sé que te preocupabas, pero valió la pena. Fue sublime. Dile a papá que las estrellas no solo están arriba, también están aquí abajo. Y son hermosas. Las últimas palabras parecieron flotar en el aire por un instante antes de ser cortadas abruptamente por el sonido seco y final de la estática. La batería se había agotado. La grabación había terminado. El silencio en la conexión de vídeo era absoluto. Anya estaba llorando abiertamente.
En Coyoacán, Mateo Navarro estaba inclinado sobre su escritorio, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos que parecían provenir del centro de la tierra. Había encontrado a su hija y la había perdido de nuevo, de la manera más brutal imaginable. Había encontrado la respuesta y era más monstruosa que cualquiera de sus peores pesadillas. La verdad, una vez desatada, tiene una fuerza imparable. Si crees que una verdad tan poderosa merece ser escuchada, que un legado tan profundo, comprado con el precio más alto, nunca debe ser olvidado, entonces únete a esta misión de la memoria. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que nunca te pierdas una historia de una voz que se negó a ser silenciada. Lo que siguió fue un terremoto que sacudió los cimientos del mundo científico. Las grabaciones y los datos de la tableta de Elena eran irrefutables. El Consorcio Antártico celebró una reunión de emergencia. La noticia se filtró a la prensa, y la historia de la heroica científica mexicana y su asesino se convirtió en una saga global. Alistair Finch fue detenido en el aeropuerto de Heathrow cuando regresaba de una conferencia en la que, irónicamente, había hablado sobre la ética en la investigación de nuevas fronteras. Su rostro, antes un símbolo de prestigio, se convirtió en el rostro de la traición. Su defensa, que calificó las grabaciones de fantasías de una mujer delirante en sus últimos momentos, se desmoronó cuando los análisis técnicos demostraron la autenticidad de los archivos y los datos geoquímicos que Elena había registrado coincidían perfectamente con los que él había publicado meses después. Su juicio fue breve. Fue condenado, no por asesinato en una jurisdicción clara, sino por crímenes contra la humanidad bajo los estatutos del Tratado Antártico, perdiendo su libertad y su nombre para siempre en la infamia. Pero para Mateo, la justicia penal era solo una parte de la ecuación. Su verdadera misión era la restauración del legado de su hija. Se convirtió en una figura pública, no por elección, sino por necesidad. Con una dignidad tranquila que conmovió al mundo, dio entrevistas, se reunió con comités científicos y contó la historia de Elena una y otra vez. Su campaña para que el lago subglacial llevara su nombre fue implacable. Su momento culminante fue un discurso en la Asamblea General de la Unión Geocientífica Internacional. De pie, frente a miles de los científicos más importantes del mundo, no dio un discurso emocional. En su lugar, proyectó en una pantalla gigante las fotografías de las formaciones de hielo que Elena había tomado, y con su voz de astrónomo leyó las entradas de su diario que describían el asombro del descubrimiento, y al final reprodujo el último fragmento de su grabación de voz. Cuando la voz de Elena, diciendo «son hermosas», se desvaneció en el auditorio silencioso, no había un solo ojo seco. La votación para nombrar el lago Elena Navarro fue unánime. Su dolor, antes una fuerza destructiva que lo había aislado, se había transformado por completo en un propósito creativo. Vendió la casa de Coyoacán, el lugar de su larga y oscura vigilia. El acto de firmar los papeles de la venta fue una liberación, un funeral final, no para Elena, sino para su propio dolor. Con cada centavo de la venta y los ahorros de su vida, estableció la Fundación Navarro para la Exploración Ética. Su misión: financiar a jóvenes científicos de América Latina, especialmente a mujeres, y promover un código de conducta basado en la colaboración y la verdad por encima de la ambición personal. La antigua Casa de la Memoria se convirtió en una fuente de futuros descubrimientos. Llegamos al año 2030. La escena final no es de tristeza, sino de una paz ganada con esfuerzo. Mateo, ahora un hombre de 80 años, de cabello blanco y ojos serenos, está en la luminosa oficina de su fundación.
Está en una videoconferencia. En la pantalla, el rostro emocionado de la primera becaria de la fundación, una joven bióloga marina mexicana llamada Isabel, le habla desde una pequeña base de investigación a orillas del lago Elena Navarro. «Lo estamos viendo, doctor Navarro», dice ella, su voz llena del mismo asombro que la de Elena. «Estamos construyendo sobre su trabajo cada día. Sus notas de la tableta son nuestra Biblia aquí abajo. Mire esto». La pantalla cambia a la vista de un vehículo operado a distancia que se desliza por las aguas oscuras del lago. Iluminadas por los focos del vehículo, extrañas y hermosas formas de vida danzan en las corrientes de los respiraderos geotérmicos. Son las estrellas que Elena encontró. Mateo observa, y una sonrisa genuina, la primera en más de una década, ilumina su rostro. No es una sonrisa de felicidad, es algo más profundo, es una sonrisa de cierre, de continuidad, de paz. «Siga escuchando, Isabel», le dice, «siga escuchando los susurros». Termina la llamada. Se levanta y se acerca a su viejo telescopio, que ahora ocupa un lugar de honor en la oficina. No mira por el ocular. Pegada a su costado hay una fotografía descolorida de Elena a los 16 años, en la noche que pasaron en el observatorio. Él mira la foto, la imagen de la promesa, y luego mira sus propias manos, viejas y arrugadas. Son las manos que, a través de la fe ciega y el amor inquebrantable, alcanzaron a través del tiempo y el hielo para traer la historia de su hija de vuelta a la luz. Ha encontrado la paz, no olvidando, sino asegurándose de que su hija sea recordada para siempre. La historia de Elena Navarro demuestra que la verdad puede ser enterrada bajo kilómetros de hielo, pero no puede ser extinguida, y que el amor de un padre es una fuerza gravitacional propia, capaz de alterar el tiempo, de mover continentes y de encontrar la luz en la oscuridad más profunda al final del mundo.